Hola a todos, les saluda el profesor Álvaro Rubiños. Este video iniciará el capítulo 6 llamado Diagramas de fuerzas internas. En particular veremos las fuerzas internas en elementos. Me gustaría que identifiquen qué característica en común encuentran en las siguientes estructuras. Como muchos de ustedes pueden haberse dado cuenta, todas estas estructuras presentan elementos cuya sección varía a lo largo de su longitud. Por ejemplo, en la construcción de esta nave industrial representada en la segunda figura, se puede ver que las dimensiones de las vigas y de las columnas son más grandes en la unión columna-viga, a diferencia de secciones ubicadas lejos de esos puntos. Del mismo modo, en la estación de grifo mostrada en la tercera figura, se puede ver que las vigas que soportan a la cobertura de techo también presentan sección variable. Serán más grandes a medida que se acerquen a la unión columna-viga. Por último, esta vivienda de concreto armado también presenta elementos de sección variable. Estas vigas que soportan al balcón de la vivienda son más grandes a medida que se acercan a la columna. Y además, las columnas son más grandes a medida que se acercan a la cimentación. Por ejemplo, esta columna de aquí es el resultado de la unión de dos columnas independientes para formar una sección de mayor dimensión cerca a la cimentación. La pregunta que surge ahora es ¿por qué? ¿Por qué se diseñan elementos de sección variable? Y la respuesta va en concordancia con lo que se estudiará en este capítulo. Estos elementos son diseñados de esa forma debido a la variación de sus fuerzas internas producto de las cargas actuantes. Es decir, donde se tengan dimensiones más grandes, se tendrán mayores fuerzas internas. La unión columna-viga normalmente es una unión que presenta fuerzas internas de gran magnitud. Por eso es que se necesitan dimensiones importantes. Del mismo modo, las secciones de las columnas más cercanas a la cimentación tendrán fuerzas internas mayores que secciones alejadas de la cimentación. Es por eso que dichas dimensiones cercanas a la cimentación serán mayores. Es por eso que el diseño de un elemento estructural o mecánico requiere conocer las fuerzas internas del elemento, producidas por las cargas externas, para así proceder a su dimensionamiento y a la selección del material más apropiado. Veamos un ejemplo en el diseño de los elementos estructurales de este edificio. Las dimensiones y la cantidad de acero colocado a una viga o a una columna de este edificio dependerá de las fuerzas internas actuantes en dicha viga. Esas fuerzas internas son a su vez dependientes de las fuerzas o cargas externas a las que esté sometida la estructura. Fuerzas internas en elementos. Las fuerzas internas pueden determinarse por el método de las secciones. Por ejemplo, si quisiéramos saber las fuerzas internas que actúan en el punto B, primero necesitaríamos resolver el equilibrio externo de esta viga empotrada en A. Sabemos que un empotramiento ofrece dos reacciones de fuerza y una reacción de momento. Habiendo resuelto el equilibrio externo de la viga empotrada en A, necesitamos ahora realizar un corte imaginario en el punto donde queremos obtener las fuerzas internas.
es decir, en el punto B. El corte AA representa este corte imaginario y necesitaremos analizar el DCL de cada porción de la viga. La porción de la izquierda tendrá como fuerzas actuantes a las reacciones obtenidas en el paso previo y la porción de la derecha tendrá como fuerzas actuantes a las cargas que inicialmente afectaban a la viga. Dado que esta viga estaba en equilibrio previamente, cada porción de ella también deberá estar en equilibrio. Por ende, las fuerzas internas en B se transformarán ahora en fuerzas externas que equilibren a cada porción de la viga. De esta forma, estas fuerzas internas en B podrán ser determinadas con las ecuaciones de equilibrio de este cuerpo rígido. Además, por la tercera ley de Newton, en la porción de la derecha aparecerán las mismas fuerzas internas, pero en sentido contrario. Estas nuevas fuerzas internas equilibran la acción de las cargas actuantes P1 y P2. Conviene ahora preguntarse cuántas fuerzas internas aparecen en los elementos. En el plano existen tres fuerzas internas. Una fuerza axial o normal denominada comúnmente con la letra N. Esta fuerza normal es perpendicular a la sección del elemento. La segunda fuerza es una fuerza cortante denominada con la letra V. Esta fuerza cortante es siempre perpendicular a la fuerza normal. Y además también aparecerá un momento flector denominado comúnmente por la letra M. En el espacio aparecerán 6 fuerzas internas. Una fuerza axial N que seguirá siendo perpendicular a la sección, 2 fuerzas cortantes V que seguirán la dirección de los ejes coordenados siempre perpendiculares a la fuerza normal, 2 momentos flectores M que también seguirán la dirección de los ejes coordenados y además un momento de torsión o un momento torsor que será paralelo a la fuerza normal. Convención de signos. Se asumirá que la fuerza normal será positiva si crea tracción en el elemento, es decir, si esta fuerza normal sale de la sección. La fuerza cortante se asumirá como positiva si ocasiona que el elemento gire en sentido horario. Veamos este ejemplo. Al aplicar a este elemento una fuerza cortante en este sentido, este elemento querrá girar en sentido horario. Por eso se asume que esta fuerza cortante para este elemento es positiva. Del mismo modo, para el elemento de la derecha, una fuerza cortante con sentido hacia arriba producirá un giro horario. Por ende, esta fuerza cortante se asumirá también como positiva. El momento flector será positivo si tiende a doblar al elemento de una forma cóncava hacia arriba. De esta forma, donde existe una concavidad hacia arriba de la forma en como estoy representando con el cursor. Es decir, la concavidad hacia arriba produce que la fibra inferior se traccione y la fibra superior del elemento se comprima. Como pueden ver aquí, se nota la concavidad hacia arriba. Veamos el primer ejemplo de este capítulo. El marco mostrado está compuesto por las barras B, E, F, G, D, F y C, D, E,
las cuales tienen peso despreciable. Se pide determinar las fuerzas internas a 0,5 metros a la derecha del nudo D en la barra DF y al centro de la barra BEFG. Como podrán recordar, este marco fue resuelto completamente en el capítulo 5 y este fue el DCL final de los elementos. A partir del DCL final de los elementos podemos obtener las fuerzas internas en puntos específicos. Dado que se pide encontrar las fuerzas internas a 0,5 metros a la derecha del nudo D en la barra DF, será conveniente aislar dicha barra y colocar sobre ella las fuerzas actuantes. Luego, deberemos realizar un corte donde se piden encontrar las fuerzas internas. Al aislar la porción correspondiente, encontraremos que en D se tiene la fuerza de 110.3 N actuante desde un inicio y en donde se realizó el corte, las fuerzas internas que aparecen en el plano. Una fuerza axial, una fuerza cortante y un momento flector. Es importante señalar aquí que estas fuerzas deberán ser asumidas siempre con sus sentidos positivos de acuerdo a la convención que se vio en diapositivas pasadas. La fuerza axial será positiva cuando produzca tracción en el elemento. La fuerza cortante será positiva si produce un giro horario en el elemento y el momento flector será positivo si produce una concavidad hacia arriba. Dicho esto, podemos encontrar el valor de estas fuerzas internas al aplicar las ecuaciones de equilibrio en esta nueva porción de la barra. Si la barra de F estaba en equilibrio desde un inicio, cualquier porción de ella también lo estará. Entonces, al aplicar la sumatoria de fuerzas en X, la componente horizontal de esta fuerza de 110.3 N sumará a la carga axial y deberá ser igualada a 0. De este modo encontramos que la fuerza normal o la fuerza axial en el punto P tiene un valor negativo de 88,24 N. Dicho valor negativo indica que el sentido de esta fuerza es hacia la izquierda, es decir, produce compresión en la barra de P. Al hacer la sumatoria de fuerzas en I igual a 0, la componente vertical de la fuerza aplicada en D deberá equilibrarse con la fuerza cortante en P. 110.3 N por 3 quintos menos V igual a 0. De este modo, encontramos que la fuerza cortante tiene un valor positivo de 66,18 N, es decir, se asumió correctamente su sentido. Por último, encontraremos el valor MP de la fuerza interna al aplicar sumatoria de momentos en el punto P. La componente vertical de la fuerza aplicada en D produce un giro horario respecto de P, por lo cual su momento será negativo, que sumado al momento MP en el punto de corte nos da un valor de 33,09 Nm para dicha fuerza interna. Además, se pedía también encontrar las fuerzas internas al centro de la barra BEFG. Es así que al aislar esta barra y colocar sobre ella todas las fuerzas que actúan, se deberá realizar un corte en ese punto y decidir con qué porción analizar las fuerzas internas. En este caso, utilizaremos la porción de la izquierda. Sobre ella se colocan las fuerzas actuantes y además en el punto de corte las fuerzas internas que aparecen en el plano. Otra vez asumidas con su sentido positivo. La carga axial produciendo tracción, la fuerza cortante produciendo un giro horario en el elemento y el momento flector produciendo concavidad hacia arriba. Estas fuerzas internas pueden ser halladas
a través de las ecuaciones de equilibrio. Es importante notar aquí, antes de aplicar las ecuaciones de equilibrio, que esta carga triangular se redujo a un cateto mayor de 16,67 Nm. Esto es fácilmente hallable al hacer semejanzas. 50 Nm es a 1,2 metros, como X es a 0,4. De este modo pueden encontrar el valor de esta carga distribuida. Al aplicar la sumatoria de fuerzas en X, tendremos la componente horizontal de esta fuerza de 148 Newton, la fuerza horizontal aplicada en E y la carga axial. De este modo encontramos que la fuerza axial o fuerza normal es de 88,25 Newton positiva. Es decir, en el punto P, la fuerza axial produce tracción en la barra. Al hacer la sumatoria de fuerzas en I, pues tendrá la componente vertical de la fuerza en B de 148 por 2 entre raíz de 5 negativa, de acuerdo a este sistema coordenado, 156,2 Newton positivo. La resultante de la fuerza distribuida triangular y la fuerza cortante. De este modo encontramos que dicha fuerza cortante es de 20,49 Newton. Por último, podemos obtener el valor del momento flector en P al aplicar sumatoria de momentos en dicho punto. La componente vertical de esta fuerza producirá un momento en sentido antihorario respecto de P. Este valor es 148 por 2 entre raíz de 5 por 0,8. Además, se deberá restar este momento aplicado en la barra de 9,9 Nm. La fuerza de 152,2 Newton produce un giro horario respecto de P, por eso el valor de su momento es negativo, y además el momento que produce la resultante de esta carga triangular produce un momento positivo, y está denotado por este cálculo. De esta forma encontramos que el momento en P es de menos 33,96 Newton metro. Es decir, no se produce una concavidad hacia arriba, sino una concavidad hacia abajo. El segundo ejemplo de este capítulo nos muestra una barra en 3 dimensiones. Se dice que la barra doblada está empotrada en el origen de coordenadas O y se pide hallar la reacción en el empotramiento y las fuerzas internas a 3 pies del origen. Se sabe además que la carga de 1500 libras es paralela al eje X en sentido negativo y el momento de 1000 libra-pie es paralelo al eje Z positivo. Dado que en el apoyo empotrado aparecen 6 reacciones, se asumirán estas reacciones en los sentidos positivos de los ejes y salientes de la barra. Aplicando las ecuaciones de equilibrio podemos encontrar el valor de cada una de estas fuerzas. La sumatoria de fuerzas en X igual a 0 nos dará que menos 1500 libras más la fuerza cortante en X es igual a 0. Por lo tanto, tenemos el primer valor de la fuerza cortante Bx. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Obtendremos que la fuerza normal en este punto, asumida de forma positiva al salir del elemento de la misma forma que el torsor, será igual a 0. La sumatoria de fuerzas en Z igual a 0 involucra la fuerza cortante Pz y además la carga distribuida de 800 libras-pie. La resultante de esta carga distribuida que sigue el sentido negativo del eje será 800 libras-pie por 4 pie más Bz igual a 0, por lo cual obtenemos
el valor de esa fuerza cortante PZ es de 3.200 libras. A continuación, aplicamos sumatoria de momentos respecto del eje X. La fuerza distribuida tiende a hacer girar a esta barra alrededor de este eje X. Siguiendo la regla de la mano derecha, con la resultante de esta carga distribuida, distancia por fuerza hará que el pulgar apunte hacia el sentido negativo del eje X. El valor del momento será negativo de 800 por 4, que es la fuerza resultante, y por 2, que es el momento de dicha fuerza resultante, al punto O. Sumado al momento mx, podremos obtener que dicho momento es de 6.400 libras-pie. Al aplicar sumatoria de momentos en Y, obtendremos que 1.500 libras es la que produce que esta barra gire alrededor de dicho eje. El valor del momento será 1.500 libras por 2 pies, que deberá ser restado con el torsor. Dicho valor de torsor entonces es de 3.000 libra-pie. Y por último, al hacer sumatoria de momentos en Z igual a 0, obtendremos que la fuerza de 1.500 libras, al ser multiplicada por la distancia de 4 pies, hace girar a esta barra alrededor de dicho eje. Y además se tiene un momento aplicado en dicho eje de 1.000 libra-pie, con lo cual obtenemos que este valor del momento mz es de menos 7.000 libra-pie. Habiendo encontrado las reacciones en empotramiento, ahora podemos hallar las fuerzas internas a 3 pies del origen. Se deberá realizar un corte en ese punto denominado corte AA. Al aislar la porción que queremos analizar, sobre ella colocaremos las reacciones obtenidas en el paso previo con su sentido correctos, y además en el punto de corte aparecerán 6 fuerzas internas, todas ellas asumidas en los sentidos positivos de los ejes, y además la fuerza axial y el momento torsor siempre serán asumidos de forma positiva al salir del elemento. Para encontrar estas fuerzas internas se deberá aplicar las ecuaciones de equilibrio en este nuevo problema. Al hacer la sumatoria de fuerzas en X es este eje, se tendrá la fuerza de 1.500 libras y la fuerza cortante Bx en el punto P. Por lo tanto, el valor de esa fuerza cortante Bx es de menos 1.500 libras. Al hacer la sumatoria de fuerzas en Y, se tiene que la fuerza normal no se equilibra con ninguna otra fuerza. Por ende, su valor deberá ser 0. Y por último, la sumatoria de fuerzas en Z involucra a la reacción en el empotramiento de 3.200 libras, a la resultante de la fuerza distribuida de 800 libras-pie por 3 pie y a la fuerza cortante BZ. Con esto se obtiene que dicho valor es de menos 800 libras. Continuando con la aplicación de las ecuaciones de equilibrio, podemos aplicar momentos o sumatoria de momentos en el eje X. Las fuerzas que realizan momento respecto de ese eje serán la fuerza distribuida y la fuerza cortante en Z. Además, que se tiene que sumar las reacciones del empotramiento, 6.400 libra-pie, y el momento mx que aparece en el punto de corte.
por lo cual se obtiene 6.400 libra-pie, 800 por 3 pie por 1.5 pie, de forma negativa, dado que esta fuerza distribuida hace girar a esta barra alrededor del eje X negativo. El momento Mx del punto de corte y la fuerza cortante Bz multiplicada por 3 pies, dado que esta fuerza cortante tenderá a hacer girar a esta barra alrededor de este eje. De este modo encontramos que el momento en X es de menos 400 libra-pie. Del mismo modo, al aplicar la sumatoria de momentos en Y, se tendrá que la reacción de torsor en el empotramiento de 3000 libra-pie deberá ser equilibrada por el torsor que aparece al cortar en el punto P. De este modo encontramos que dicho valor del torsor es de 3000 libra-pie. Y por último, para la sumatoria de momentos en Z igual a 0, se tendrá la reacción en el empotramiento de forma negativa y además la fuerza cortante en X realiza un momento alrededor del eje Z al hacer girar esta barra alrededor de dicho eje. Con esto se obtiene que este valor de la fuerza interna Mz es de 2500 libras-pie. De este modo, se han podido encontrar todas las fuerzas internas en el punto P a 3 pies del empotramiento. Eso ha sido todo. Hasta un próximo video.